de lo que quiero hablar, y ahora vamos a desarrollarlo un poquito más porque este pasaje igual se nos queda corto, pero quería hablar de un cambio de vida. Es lo que tenemos, o lo que decimos que tenemos todos los creyentes, ¿verdad? Un cambio de vida, hemos pasado de muerte a vida, y quería hablar de eso en esta mañana porque creo que es un tema bastante importante para nosotros, para nuestro presente y para nuestro futuro, y nos vamos a ayudar de algunos ejemplos, entre ellos este de Judas que hemos leído, y también de algunos de los otros discípulos. Y déjenme decirles algo, para cambiar de vida, cuando uno quiere cambiar de vida o quiere cambiar su situación, normalmente los cambios no se hacen de un día para otro. Esto es importante que lo entendamos porque en nuestra vida cristiana nos va a pasar exactamente lo mismo. No somos malos, venimos el primer día a la iglesia y salimos siendo buenos, sino que es un proceso, exige constancia, exige paciencia, exige estar dispuesto como cualquier cosa que nos propongamos en la vida, estar dispuestos a fracasar, a asumirlo y continuar hacia adelante. En nuestro caso como creyentes, pues pedir perdón y continuar con más deseo, si es posible, de servir al Señor y de no volvernos a equivocar. Y al final del todo, cuando pasa el tiempo, al final de nuestras vidas, cuando uno analiza la trayectoria, es cuando se ven los resultados. Esta hermana que yo les comentaba que vi en esta semana, pues ella confesaba que se había equivocado muchas veces, pero que el Señor había sido fiel, que la había perdonado, y yo que la conozco puedo ver al final de su vida que es una mujer creyente, y además creyente de verdad, y que siempre tiene unas palabras para compartir, y yo la verdad que con ser ella mayor y yo joven, el que sale fortalecido cuando voy a verla soy yo. Es una realidad, no ha pasado con más creyentes también, pero seguramente siempre nos fue así. Esta persona, cualquiera de nosotros, tenemos un punto de partida, y ahí es donde debemos ser constantes, donde debemos de permanecer en los caminos del Señor y estar dispuestos, por supuesto, a entregar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras cualidades, a hacer todo para su gloria, crecer, y al final obtendremos ese cambio de vida de que estamos hablando. Vamos a centrarnos en este pasaje, vamos a ver los primeros dos versículos y vamos a ver la situación que estaban viviendo y en la que se desenvolvían tanto Judas, que vamos a ver primero a Judas, y vamos a ver el cambio de vida de Judas, vamos a ver cuál era su situación, cómo comenzó, qué decisiones tomó y a dónde le llevaron esas decisiones, y después vamos a ver algunos de los otros discípulos, de los apóstoles, pero que estaban ahí todos juntos, viviendo lo mismo, siendo enseñados por la misma persona, por Jesús, es decir, en la misma situación. Dice en Lucas 22, 1 y 2, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo. Permítame explicar este segundo versículo porque a lo mejor no está claro. No es que quisieran matar a Jesús porque el pueblo quisiera matarlo y ellos tuvieran miedo, o sea, no va por ahí. Ellos, los sacerdotes y los escribas y los que tenían cargos en la iglesia de esa época, por envidia, por celos, porque Jesús también estaba llevándose mucha gente consigo, ellos querían matar a Jesús. Eso era la situación. ¿Y por qué dice que temían al pueblo? Porque había una gran parte del pueblo, una parte, cientos de personas, quizás miles, que seguían a Jesús y que estaban dispuestos a defenderlo y que no les gustaría que a Jesús le pasara nada. Entonces el temor que estas personas tenían era que si mataban a Jesús, el pueblo fuese a por ellos. ¿Qué era lo que buscaban? Una ocasión, una excusa, algo que Jesús hiciera mal para matarle con razón, con motivos y con argumentos, de forma que pudieran demostrarle al pueblo que Jesús había hecho algo malo, que merecía la muerte y que esta gente que lo seguía se volviera en contra. Por eso dice que buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Buscaban una razón, algo que convenciera al pueblo de que debía de morir. Y en esta situación se movían tanto a Jesús como a los 12 discípulos, entre los cuales estaba Judas. Era una situación de peligro, era una situación de tensión, aunque no había pasado nada, pero estaban vigilándolo, acechándolo, y en cualquier momento podía suceder algo, tanto a Jesús como al resto de los que estaban con él. Esta situación la han vivido muchos creyentes en la vida de una forma o de otra. Hay diferentes peligros, diferentes situaciones difíciles o a las que uno se arriesga por seguir al Evangelio. Quizás hoy en día no a la muerte, pero sí a la separación, ¿verdad? A ser rechazado, a que nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros mejores amigos nos rechacen, nos dejen de hablar, se vayan apartando de nosotros, quizás se burlen haciéndonos daño. Y en muchos países, en muchos lugares hay un peligro real
por predicar el Evangelio. Aquí en España hace años, no hace mucho, los más mayores lo recordarán, estaba prohibido reunirse si no era de la religión católica, que era la que defendía el Estado. Así que los creyentes muchas veces pasan por peligro y por dificultades, pero nosotros estamos llamados en cualquier situación, incluido en esa, en las peores, a seguir al Señor. Esta semana tuvimos también una exposición en la Laguna sobre Martín Lutero, y pronto celebraremos el Día de la Reforma. Pues fue otra persona también que a causa de sus creencias, saben que él era un monje, estaba estudiando, todo iba bien, pero en un momento él leyendo la Biblia se dio cuenta que la Biblia decía una cosa y sus profesores, sus compañeros, los curas de aquella época hacían otra, y él defendió la palabra de Dios. Se puso en riesgo, mayor o menor, pues al principio quizás en clase solo a burla, pero a medida que sus pensamientos pues iban extendiendo, que lo hicieron rápidamente, pues se dio a conocer y empezó más gente a seguirle, y ya fue un peligro. Lo animaron, no, lo convencieron o lo obligaron a callarse, cosa que él no hizo, y llegó a estar él al final realmente en peligro, su vida llegó a estar en peligro, y muchas otras personas. Lo que quiero decir con esto, que en medio de cualquier situación, en medio de las más difíciles, que aquí si nos centramos en este pasaje, por lo mismo algunos de los discípulos, que lo veremos después como Judas, estaban en la misma situación, y estaban llamados, y estamos llamados los creyentes a creer, a confiar y a seguir siempre al Señor por encima de todas las cosas o de cualquier peligro. Así que me gustaría que visualicen que solo hay dos opciones: la que tomó el mismo Jesús, los discípulos, Lutero, todos nosotros seguramente, siguiendo al Señor. Esa es una opción, pase lo que pase en cualquier situación. O tenemos la opción que tomó Judas, que viviendo en el mismo lugar, escuchando las mismas enseñanzas, teniendo las mismas oportunidades, Judas confió en sí mismo. En los momentos de dificultad, o en los momentos que él se veía más apurado, en los que estaba siendo probado, él no esperó en ningún momento a la mano o a la providencia del Señor, sino que él tomó sus propias decisiones. Vamos a buscar algo más de Judas para que lo conozcan mejor, por si no lo conocen. En Juan, capítulo 12, vamos a leer algunos versículos del 1 hasta el 6. Juan 12, del 1 al 6, permiso. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Juan 12, 1, estoy leyendo. Y dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Este era Judas, y estas eran las decisiones que Judas tomaba cuando tenía una necesidad o un capricho o lo que a él le parecía. Judas era ladrón, eso no era lo que enseñaba Jesús. ¿Y por qué robaba? Porque quería robar, porque tenía primero en cuenta sus caprichos o sus principios o sus ideas, o confiaba en sí mismo y no confiaba en el Señor. El Señor decía, entre otras cosas, que es más bienaventurado dar que recibir, o que debemos de pedir al Señor. Judas robaba, eso estaba totalmente prohibido. Y esas decisiones llevaron a Judas poco a poco a apartarse del Señor, y en los momentos en que debería de ser probado, él no escuchaba la voz de Dios, ni quizás de sus compañeros, los discípulos, ni de nadie, sino él se adelantaba y tomaba sus decisiones. Y movido por esas decisiones, también por ese egoísmo que había en él y por ese pecado, Judas se fue apartando de Dios hasta que finalmente, y como vamos a desarrollar ahora un poquito más, llegó a traicionar al Señor y llegó a entregó a una persona inocente, porque no lo tuvo en cuenta, porque no lo escuchaba, porque no escuchaba la voz del Señor y porque dejó que un pecado se metiera en su vida y le dio lugar, entre otras cosas, como veremos ahora, al diablo directamente. A veces uno piensa, bueno, es una pequeñita falta, pero le damos lugar al diablo. Debemos escuchar la voz del Señor. El Señor
En Mateo 25 prometió, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quizás a Judas eso no le interesaba, decía, bueno, sobre poco, eso será algún día, bueno, de momento, debemos de creer en el Señor siempre. Y sobre poco, lo poquito que tengamos, debemos de ser fieles, porque si no es así nos iremos separando del Señor. El resto de discípulos vemos que no actuaban así, ninguno robaba, ninguno tomaba sus propias decisiones, sino que eran fieles al Señor y al final veremos cómo reciben su recompensa. Así que, ¿qué pasó por Judas? Que ya hacía tiempo que venía robando. Él estaba, los hábitos que nosotros decíamos al principio que hay que cambiar para conseguir un cambio de vida, en este caso él los cambió pero a negativo. Él tomó malas decisiones día tras día, pequeños errores, pequeños descuidos, pequeñas decisiones que parecían pequeñas, pero vamos a ver hasta dónde le llevaron. Versículos 3 y 4 de Lucas, capítulo 22, continúa diciendo la historia. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Es decir, que había una situación de peligro para todos ellos, y lo que hace Judas, pues en vez de orar, en vez de seguir al Señor, en vez de intentar predicar el Evangelio, yo siempre lo he dicho, ustedes saben que el Evangelio es la solución a todos los problemas, al que te roba, al que te intenta matar, al que te hace daño. Las cárceles, etcétera, son una medida preventiva, disuasoria, pero no es la solución. La solución para cualquier problema, delito, etcétera, es la palabra del Señor, que esa persona entienda que está mal y cambie su vida. Esa es la verdadera solución. Y ahí estaba Jesús y los discípulos intentando de solucionar la vida de Judas, pero Judas no escuchaba. Y dice aquí en el versículo 3 que entró Satanás en Judas. Y muchas veces cuando leemos esto podemos pensar que cruel, ¿verdad? Que desgracia, que tragedia, que cómo el Señor permite que Satanás tome una persona y haga cosas tan malas. Bueno, ¿cómo la persona le da lugar a Satanás? Porque esa persona roba de una bolsa que era dinero de todos, recogido de las ofrendas, seguramente con esfuerzo había aportado gente humilde, gente pobre, para ayudar a otros más pobres, y a Judas le daba igual. Judas cogía para sí por egoísmo. Por eso entró Satanás en él. Porque el Señor lo permitiera, tal vez, pero porque Judas le dio lugar. Judas le está diciendo, ven, que yo quiero hacer lo mismo que tú. Eso es lo que le decía Judas al diablo. Por eso entró Satanás en él. Y era uno de los 12. Pero ahí estaba el peligro, ¿verdad? No nos podemos despistar ni confiar muchas veces en nosotros mismos, en que llevamos muchos años en la iglesia, o en que tenemos estudios. Debemos de confiar solamente en el Señor. Dice que Judas entró Satanás en él, una vez más. Satanás le da ideas a Judas, Judas lo escucha, y Judas se mueve escuchando la voz del diablo. Tenía a Jesús al lado, nunca lo escuchaba, escuchó a Satanás, y se movió por su egoísmo, porque al final el acuerdo que tuvieron para que Judas entregara a Jesús era que los sacerdotes le iban a pagar dinero. Es decir, que una vez está más el dinero por medio. Antes cogía unas monedas que no se notaban, ahora sería una gran cantidad, una cantidad importante. Dice la Biblia, en Lucas no lo dice, pero lo dice en Mateo, que fue entregado por 30 piezas de plata, que se calcula que era el salario de 90 días, de 3 meses, pues calculen 3.000 euros hoy en día, más o menos, porque es difícil de calcular al cambio y las condiciones con el dinero antiguo, según la sociedad antigua y ahora, pero algo así, era una gran cantidad, que eso él no era lo que robaba normalmente. Así que fue movido por su egoísmo. Había tomado pequeñas, malas decisiones a lo largo de su vida, desde hacía ya varios años, y ahora pues, guiado por Satanás, pero porque él le dio lugar, Judas vio para él una gran oportunidad, muchísimo más dinero de que había estado cogiendo poco a poco. Así que fue, habló de cómo lo entregaría, y sabemos que finalmente lo entregó. Y versículos 5 y 6 vamos a ver algo también muy importante. Dice que ellos, los sacerdotes, se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Esto es algo importante porque las personas muchas veces cuando están buscando, pues no saben bien qué, y llegan al sitio equivocado, lo reciben, les dan oportunidad de hacer algo y las personas se sienten allí bien recibidas, se sienten integradas, se sienten útiles, se sienten fortalecidas,
y es un peligro porque van a continuar en ese mal camino. Es decir, Judas quizás no encontraba su sitio con los discípulos, no porque no se lo dieran, sino porque él estaba haciendo algo malo, aunque fuera solo una monedita. Estaba interrumpiendo la comunión con el Señor y finalmente buscaba algo más, aspiraba a algo más. Esta persona se lo ofrece, el diablo propicia que la situación aparezca y le da una oportunidad y dice que él se comprometió. El compromiso es una palabra fuerte, ¿verdad? Cuando uno le dicen, tú quieres hacer algo, vale, pero te comprometes, ya no lo pensamos mejor, porque el compromiso incluye muchas cosas. Y dice que no solo se comprometió, sino que buscaba una oportunidad, Judas, pensando si era hoy, si mañana, si vamos a tal sitio, si es mejor en el otro, para algo malo. Pues a eso había llegado Judas. Por eso la semana pasada, saben que habíamos habló Miguel, de a quién escuchamos, que deberíamos tener cuidado a quién escuchamos y a qué cosas le hacemos caso, si a la palabra de Dios o a otras cosas. Bueno, le nombraba incluso a adivinos, a todo este tipo de personas, a filosofía o a la forma de vida. Pues debemos tener cuidado de escuchar la voz del Señor para no acabar como Judas. En este caso, Judas llegó finalmente a la perdición, a separarse completamente del Señor. Escuchó a los judíos, que no debía, escuchó primeramente a su egoísmo, que no debería haber hecho caso a su pensamiento, después al diablo directamente, después a los judíos también los escuchó, y como decía, se sintió recibido, se sintió recompensado. Dice aquí que los judíos se alegraron, claro, vieron las puertas abiertas, le dieron dinero, lo aceptaron, pero eso no era lo que el Señor quería para la vida de Judas. Yo hablaba antes de un cambio, y vamos a ver este cambio de Judas, de estas decisiones que él fue tomando, vamos a ver hasta dónde le llevó rápidamente. En Mateo 27, versículos del 3 al 5, se nos dice cómo acabó Judas. Mateo 27, versículos 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Minutos antes, Judas pensaba que ya tenía lo que quería, esa gran cantidad de dinero, que iba a ser feliz, que iba a ser recompensado. Cuando vio a Jesús ya arrestado, condenado, dice que se arrepintió y se dio cuenta de que había pecado entregando a un inocente. Y vean la respuesta de los que se alegraron, pero esto es lo que vamos a encontrar fuera del Señor. Los que se alegraron, los que le dieron dinero, pues parecían ya sus amigos, personas que lo habían aceptado, que estaban muy contentos, le dijeron: ¿qué nos importa? Ya tú, búscate la vida, o sea, no nos interesa. Tenemos lo que queríamos, tus sentimientos y tu culpa y lo que vas a hacer con tu vida, nos da igual. Judas devolvió el dinero, ellos cogieron el dinero, a Jesús no lo soltaron y lo crucificaron. ¿Y a dónde le llevó a Judas el ver esa situación? Pues dice que salió, fue y se ahorcó. Cuando tenía lo que quería, el dinero, lo que él estaba deseando durante tanto tiempo, que llevaba años arriesgándose, robando por dinero, fue y se ahorcó cuando lo tuvo. Qué triste, ¿verdad? Y las consecuencias que tiene eso. Pues miren, el dinero lo perdió completamente y para allá no vamos a llevar nada, pero aparte él lo que quería lo devolvió, o sea que el dinero no lo consiguió. Se ahorcó, que ya es una tragedia, y todavía peor, saben que el Señor no murió, pero no quedó muerto, el Señor resucitó. Es decir, que todavía podía haber esperanza para Judas, pero no lo dio, porque se ahorcó, porque no acudió al Señor, sino una vez más tomó decisiones por su cuenta. Tenemos que seguir siempre a Dios, queridos hermanos, escucharle, buscarle y volver siempre a Él. Nos equivoquemos mil veces volvemos al Señor, pedirle perdón y continuar en sus caminos. ¿Saben aquellas palabras de Pedro cuando el Señor le decía: ¿quieren irse? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién iremos nosotros los creyentes? Si no es al Señor. Aunque nos equivoquemos, aunque pequemos, aunque le traicionemos, ¿a quién iremos? Tenemos que volver al Señor, avergonzados, arrepentidos, tristes, pero va a ser siempre lo mejor. Intentar cambiar cada día, cada cosa, cada pequeña cosa. Si estamos acostumbrados a coger una moneda, vamos a dar la moneda ahí. Vamos a confiar en el Señor, porque nos va a traer malas
consecuencias. Cada costumbre, cada pequeño detalle, todo lo que hagamos, como también enseña la palabra, debemos hacerlo para la gloria del Señor. Vamos a ver otro caso, ya con esto nos vamos acercando al final, para que vean la diferencia o para que vean el cambio de vida para los discípulos, para los que de verdad siguen al Señor, que puede que cometan los mismos errores, que se equivoquen, que lo nieguen, pero la diferencia está en confiar en nosotros mismos como hizo Judas, o en confiar en el Señor, o como hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, como hicieron los discípulos, como hizo Lutero, como han hecho muchas personas a lo largo de la historia. Aquí mismo en Lucas, donde estamos en el capítulo 22, saben que estaban los 12, ¿verdad? Todos cenaron, todos participaron de la Santa Cena, incluido Judas, que había estado comiendo con el Señor, y se dice que el Señor hasta el último momento había estado intentando de ganarse la amistad de Judas, porque el hecho de, saben que Jesús le dijo a Juan que el que comía con él en el plato, el que mojaba el pan, ese era el que lo había de entregar. Eso fue lo que Jesús le dijo bajito a Juan, pero ese hecho de compartir la comida, de darle, era un hecho de amistad, que como nosotros llenarle el vaso de refresco, de jugo ahí y acercárselo, era un gesto de cercanía, de que te aprecio, de que quiero que estés aquí conmigo. Y aún así Judas pues no se dio cuenta, o lo rechazó. Pero estaban ahí todos cenando, y en Lucas, como decía, en el capítulo 22, donde hemos leído, versículo 21 y 22, no, apunté mal la cita, no, perdón, estoy en Mateo. Estaba yo con la hoja Mateo donde leímos antes. Entonces, ahora sí, la cita estaba bien en Lucas, capítulo 22, versículos 21 y 22. Lo que estaba diciendo, dice Jesús: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Esto fue la profecía o lo que el Señor anunció de Judas, que lo iba a entregar, pero no solo de Judas anunció algo, de Pedro. En el versículo 34, aquí mismo donde estamos, le dijo Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto fue lo que el Señor profetizó acerca de Pedro. Así que tenemos 2 discípulos que estaban con Jesús y que a los 2 el Señor les anunció, pues a uno que lo iba a traicionar, a otro que lo iba a negar, pues más o menos la misma situación. Los 2 iban a estar en contra del Señor. Versículo 54, continúa la historia de Pedro, porque la de Judas ya la conocemos, y dice que prendiéndole a Jesús le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro, aquel hombre que había confesado que iba a defender al Señor, que pondría su vida por él, se queda ya más retirado, mientras Jesús se lo llevan un grupo de soldados. Pues quizás podemos pensar que fuera prudencia, ¿no? Que no sabía bien qué iba a pasar, que no era conveniente intervenir todavía. Bueno, sigue diciendo, versículo 55 en adelante: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. A Jesús, con el que había estado ya casi 3 años, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro también se equivocó. Pedro también negó al Señor, se alejó de él. En ese momento le daba igual, por miedo, por el motivo que sea, le daba igual lo que le sucediera a Jesús. Él lo que no quería es que lo atraparan a él. Pero dice el versículo 61 y 62, y esto es muy, muy importante. Dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro sí tuvo en cuenta las enseñanzas del Señor. Pedro sí lo amaba realmente. En ese momento se equivocó, él sabía por qué, pero vino a su mente lo que el Señor le había dicho. Y versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro se arrepintió. A Pedro le dolió, a Judas le dio igual.
hasta el final y siguió tomando malas decisiones. Pero Pedro amaba al Señor. Pedro creía y ahora más lo que el Señor le había dicho. ¿Cómo es posible que aún el Señor, anunciándoselo, advirtiéndoselo, y fue y lo hizo y se equivocó de esa manera? Pero Pedro lloró y Pedro volvió a estar en comunión con el Señor. En el capítulo 24, permítame leer algunos versículos más para completar la historia de Pedro. Capítulo 24, versículos 11 y 12 de Lucas. Lucas 24, versículos 11 y 12, cuando el Señor resucita, cuando el Señor se aparece a los discípulos, ¿saben quién estaba ahí? ¿Saben quién no se había rendido? ¿Saben quién había permanecido fiel al Señor a pesar de sus pecados? Pedro. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, de las mujeres que habían visto la tumba vacía, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esta es la diferencia, hermanos, y este es el cambio de vida que el Señor da a sus hijos, cuando acudimos a Él, cuando pedimos perdón. Somos pecadores, ya lo sabemos, nos equivocamos, seguro, pero debemos de volver al Señor. Y Pedro lloró, se entristeció, pero siguió confiando en la gracia y en la misericordia del Señor, que es poderoso para perdonar, como enseña la Escritura, todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí estaba, aún con el Señor muerto, él permanecía orando, cantando, alabando a Dios. ¿A quién iremos? Él lo tenía muy claro, solo al Señor podemos ir. Y tuvo esta oportunidad, fue el primero en entrar en la tumba, el primero de los 12, porque ya habían estado las mujeres. Pedro fue, entró, vio la realidad de la resurrección, vio a Jesús después cuando se le aparece a los discípulos. Si siguiéramos leyendo en el libro de los Hechos, Pedro comienza a predicar el Evangelio además con poder y haciendo milagros. Escribe 2 de sus cartas, 2 de las epístolas que las tenemos también aquí en la Biblia. Y podemos decir, ¿pecó? Claro que pecó. Pedro se equivocó y negó al Señor, pero se arrepintió y fue usado por Dios. Y este es el cambio de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sea cual sea nuestro pecado, nuestro pasado, que nos arrepintamos, que vayamos a Él, y Él va a hacer ese cambio posible en nuestras vidas. El peor error, déjenme decirles esto, creo que es algo importante, el peor error que podemos cometer en nuestras vidas no va a ser matar, no va a ser mentir, no va a ser robar, no va a ser nada de lo que podamos imaginar. El peor error es negar al Señor y alejarnos de Él. Ese va a ser el peor error, el que nos va a traer las peores consecuencias. Si acudimos a Él, avergonzados, tristes, todo lo que ustedes quieran, es verdad que nos sentimos así, pero si acudimos a Él, Él puede darnos una nueva vida y Él puede cambiar tu vida. Puede decir en el futuro, cuando la resurrección, no, desde hoy. El Señor puede cambiar tu vida desde hoy, para bien. Y vamos a finalizar con unas palabras que leíamos hace 2 semanas en Isaías capítulo 1, así las recordamos y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, con nuestro cambio de vida. Isaías capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Esto es lo que debemos hacer, este es el cambio de vida, estos son los pequeños hábitos, las pequeñas costumbres que debemos de cambiar para algún día alcanzar aquello que queremos, estar en la presencia del Señor. Isaías 1, versículos 16 al 18, dice el Señor, finaliza con una preciosa promesa y con esto ya también finalizo yo la predicación. Dice así, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Decíamos antes, una moneda, pues una moneda que puede traer gran consecuencia. Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Muy importante también. Judas no solo hacía lo malo, sino que no hacía bien. Quitaba el dinero que estaba allí guardado para los pobres, para las necesidades. Debemos aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. ¿Y después qué? Pues después dice el Señor, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nos va a perdonar. La cuenta que hace el Señor es sencilla, por misericordia, por gracia, a cambio de nada, te perdona, porque ve tu corazón, porque ve que estás arrepentido, porque ve que quieres cambiar.
estemos a cuenta, has pecado, has cometido todos los pecados posibles, la mayor de las faltas, lo peor que nos podemos imaginar, te voy a perdonar. Esa es la promesa del Señor. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, que esto sea una realidad en nuestras vidas.